Hola José, buenos días, qué gusto saludarte. Estamos bien en el sonido, ¿no? Perfecto, perfecto, como para poder y que nos ayude usted a analizar los resultados registrados ayer en Chile, ¿no? Que naturalmente ya nos colocan a menos de un mes de las elecciones, el balotaje o la segunda vuelta como se conoce. La oficialista Janet Jara y el candidato de la derecha José Antonio Caz pasan a segunda vuelta en Chile. Me gustaría un poco analizar con usted el contexto, por qué estos resultados, porque ayer escuchaba a Janet Jara con una posición bastante triunfalista, que podía poder tener un mensaje concertador y decir que las ideas de algunos de los candidatos ella las coge. Pero a la luz de los resultados, en realidad la situación es más compleja para Janet Jara y se presenta mucho más favorable para el candidato de la derecha, José Antonio Caz. ¿Qué es lo que pasó? Porque Janet Jara, de acuerdo a su equipo de campaña, ellos tenían como objetivo superar el 30%. Ello no ha ocurrido. ¿Qué pasó? Mira, estimado José, creo que aquí hay algunos resultados que son o que no están objeto a interpretación, no están sujetos a interpretación. El 73% del electorado chileno ha votado por el cambio, en contra del gobierno y el continuismo. El 27% es el único porcentaje que ha respaldado a la señora Jara, que es la candidata del presidente Boric. El 50.3% del electorado ha marcado las tres opciones de la derecha chilena, es decir, el señor José Antonio Cast, la señora Matei y el señor Johannes Kaiser. El contexto de este resultado, el contexto de este resultado es muy sencillo. Chile enfrenta un serio problema de inseguridad, la criminalidad ha avanzado, las cifras llegan a un nivel de temor al delito del orden del 90%. Es decir, 9 de cada 10 chilenos está atemorizado de ser víctima de un delito. El segundo indicador es el pobre crecimiento económico. En la columna de la Ampadia del Sí, viernes sí. pasado he mostrado que de todos los gobiernos, después del retorno a la democracia, el presidente Boric tiene el peor resultado en materia de crecimiento económico. Y eso se traduce en falta de empleo y de oportunidad. Y finalmente, el contexto que explica esta situación es que durante el periodo del presidente Boric se han presentado los picos inflacionarios más altos. Entonces, en ese contexto es posible entender que el Perú o el país, en este caso Chile, haya optado por una alternativa distinta a la del gobierno y que la candidata del gobierno haya tenido un resultado menor del esperado. Este análisis que usted nos ha hecho nos parece en realidad completo, ¿no? Uno, el tema de inseguridad, que ya incluso las propias encuestas lo reflejaban días atrás en Chile. Pero yo leí con atención lo que usted ha mencionado, el tema económico. El tema económico también es un paso, un tema trascendente en Chile. Y usted incluso lo ponía con subrayado. La inflación ha tenido los picos más altos durante el periodo de Gabriel Boric en los últimos años en Chile. Y naturalmente esto ha frenado el crecimiento y una serie de factores. Conjugado esos dos factores, ¿qué, ¿cuáles son las fortalezas que va a exhibir el candidato CAPS para esta segunda vuelta que se va a realizar en un mes? ¿Y cuáles son, si hay fortalezas y debilidades en el caso de la señora Jara? Fíjate, la segunda vuelta es para algunos una nueva elección. Es un empezar de nuevo y por lo tanto hay que volver a seducir al electorado. Sin embargo, las posiciones electorales de las personas ya están de alguna manera definidas. Y aquí estamos ante un candidato que es un candidato de la derecha orgánica, el señor Cast, que ha sido diputado varias veces, ha sido hasta dirigente estudiantil cuando era muchacho, es un tipo que pertenece a la estructura orgánica de la derecha, versus la señora Jara, que también es una persona que tiene una militancia comunista desde los 14 años. Ella ha sido miembro del Partido Comunista desde los 14 años. Y si bien ella ha anunciado, lo acabo de escuchar nuevamente en la televisión que pueden ver ahí en la imagen,
que ha dicho que de ser elegida renunciará o pedirá su suspensión al Partido Comunista, es clara su orientación. Entonces, en este escenario ideológico tan polarizado, los votos ya están de alguna manera marcados y sesgados. No definen ya el resultado, pero sin duda ya marcan una tendencia que es ciertamente favorable al candidato de derecha, al señor Kast, que si lograra solamente consolidar los votos de los tres partidos de derecha, que ya se han puesto inmediatamente, menos de 2 horas después de cerrar las ánforas, ya se han puesto a su disposición la señora Matei y el señor Kaiser para combatir a la candidata del gobierno. Si lograra consolidar esa votación y lograra persuadir al 50% nada más del electorado que no votó, del electorado que votó nulo o del electorado que votó por esta tercera opción novedosa de la elección chilena, que es el señor Franco Parisi, del cual nos podemos ocupar más adelante, evidentemente el candidato Kast tiene la posibilidad de alzarse con la victoria y de consolidar el proceso que justamente me tiene aquí en Chile, y es el que estoy estudiando, el viraje ideológico de América Latina a la derecha, donde Chile sería la quinta pieza, la quinta tuerca de este viraje que estamos advirtiendo, que comenzó en Paraguay, continuó en Ecuador, en Argentina, Bolivia, se ratificó en la Argentina y ahora se está dando nuevamente. Y voy a tomar la última parte que usted señala, que inmediatamente después de conocidos los primeros resultados de las elecciones generales ayer en Chile, en primera vuelta, los dos candidatos, tanto la señora Matei como el señor Kaiser, inmediatamente han puesto a disposición al candidato Kast. Eso significa que en realidad ya se van a alinear, hablando en términos así claros, en términos muy concisos. Ahora, el otro aspecto justamente en esta línea es cuánto va a pesar esa votación que se obtenga o se puede obtener en las elecciones de diciembre, en segunda vuelta, para ya acentuar un gobierno y desmontar todo lo eso por Boric, porque también hay muchas quejas en relación con lo que usted acaba de mencionar, tema económico, tema de reformas, etcétera, etcétera. ¿Eso va a pasar por ahí? Fíjate, aquí también hay que ponerle matices a este tema. La situación chilena no es la situación argentina. ¿Ya? No es una situación de hiperinflación como la que recibió Milei. Tampoco es una situación boliviana, donde no había ni siquiera taxis por falta de gasolina ni dólares en la economía de este país. El señor Boric ha hecho un mal manejo de la economía, no ha permitido la reactivación económica, ha intentado algunas reformas de carácter previsional y laboral que lo que han hecho es ralentizar el proceso económico, pero tampoco ha destruido totalmente la economía de este país. La ha deteriorado, de manera que no hay aquí no se puede entender el proceso chileno como un proceso como el boliviano, donde dos fuerzas políticas pasaron a la segunda vuelta, o un proceso como el argentino, donde el señor Milei, no obstante que los argentinos están sufriendo carencias por los ajustes económicos, han votado nuevamente. Entonces hay un capital político que conserva la izquierda. Se ha menguado, se ha reducido, pero no es un capital que ha desaparecido. Entonces, yendo a lo que planteas, aquí hay un escenario político en el cual la izquierda ha conservado un porcentaje bastante menor del que hubiera aspirado, pero lo ha conservado. Y en esta nueva elección van a tener que tejerse nuevos relatos y nuevos planteamientos para seducir a los electores. Porque si bien es cierto que más de un 50% está optando por la derecha, los electorados no son necesariamente endosables. Y los símbolos de la presencia de la señora Matei y del señor Kaiser en el cierre de campaña, o en la celebración de campaña, mejor dicho, del señor Kast, son importantes, pero no necesariamente se traducen ya en un 100% en votos. Entonces creo que la tarea de ambos partidos está en seducir a los electores que los han votado para que continúen votando. Y segundo, a los electores que no han ido a votar, que son como 1.3 millones, a los que han votado blancos y nulos, que son como 450.000, como medio millón de electores, y esos electores
además de los que votaron por el señor Parisi, que es un candidato que se ubicó al medio, puedan consolidar el triunfo. Evidentemente, como digo, el triunfo lo tiene más posible la derecha, pero como decía en mi columna de Lampadia, que seguramente ya está por salir ahora en la mañana, Chile es una zona telúrica, y no solamente desde el punto de vista geológico, sino también político. Entonces no se puede dar por sentada ya la victoria de la derecha en este país a nivel presidencial. Pero sí hay un avance importante que es necesario que también lo conozca el Latinoamérica y lo conozcan los peruanos. Del Senado, de 50 senadores, 25 han pasado a ser de la derecha, con lo cual la derecha tiene una posición significativa, la primera mayoría en el Senado, no tiene la mayoría absoluta, pero ya tiene una mayoría importante. Y en la Cámara de Diputados lo mismo, 77 de 155. La factura que ha pagado la derecha por su división ha sido a nivel parlamentario. Según todos los análisis, hubiera podido cosechar mejores resultados parlamentarios si no hubiera ido tan fragmentada como ha ido en 3 candidaturas. Pero en fin, la división de la derecha chilena no es una novedad de esta elección. Piñera siempre enfrentaba a otro candidato, Kast mismo en algún momento compitió contra Piñera. El espacio de derecha siempre ha sido disputado por 2 o 3 emblemas. Eso no es ajeno a la realidad de este país. Estamos dialogando desde Santiago de Chile con el doctor Fausto Salinas, analista político, jurista, columnista de Lampadia. Usted es un acucioso observador político y, tal como lo está describiendo, vamos a estar en este periodo, en este último mes, previo al balotaje en Chile, teniendo una candidata de izquierda que va a intentar ubicarse en el centro político para seducir los votos. Evidentemente, y ahí creo que está el triunfo del viraje, porque ya el viraje se ha producido en Chile. No definitivamente, falta una vuelta. Recuerda tú, estimado José, que yo siempre me reclamo, antes que analista, un divulgador de mis ideas liberales. Entonces hago análisis político, pero tengo mi orientación. No me pinto como un personaje, un periodista, como es tu caso, que eres un periodista imparcial, químicamente puro, periodísticamente puro, por decirlo. Yo siempre tengo unas ideas. Entonces, en esta lógica, y hecho este disclaimer, esta advertencia a nuestros televidentes, es claro que en la lógica de un viraje definitivo a la derecha, falta la elección del 14 de diciembre. Pero en la lógica ya del avance, sí se tiene un viraje, porque la derecha ha tomado mayor posición en el Congreso, y la derecha va a exigir a la candidata de izquierda que tenga que correr al centro si quiere tener algún chance, porque evidentemente no hay votos adicionales por la izquierda. Un fenómeno totalmente distinto del que enfrentaron Kuczynski y Keiko en la elección del 2016, donde los dos candidatos de derecha, lejos de buscar una salida razonable, se fueron a seducir los votos de la izquierda y terminaron dándole el gobierno a la izquierda en el Perú. En este caso, el efecto de este resultado es ya positivo desde la perspectiva de la derecha. La señora Jara tiene que irse al centro si quiere conseguir más votos, evidentemente. Y el señor Kast podría mantener su posición y morigerarla un poco, atenuarla un poco para capturar esos electores adicionales del señor Parisi. Pero eso no supone un trasvestimiento de su propuesta electoral. Entonces, esto ya marca una primera etapa de este viraje ideológico en Chile. Ahora, antes de mirar el viraje ideológico en la región latinoamericana, porque usted ha estado recientemente también en Argentina, está analizando muy de cerca lo que pasó en Paraguay, en Bolivia, me gustaría un poco que nos eche una mirada la tercera posición alcanzada por Franco Parisi. ¿Por qué ha ocurrido ello? Este es un factor muy importante. Fíjate tú, en las encuestas de hace unos 14 días aproximadamente, la encuesta del 26 de octubre que la hizo CADEM, el resultado era más o menos el siguiente. Janet Jara, 27%, Alejandro Kast, 20%, Johannes Kaiser, 14%, Evelyn Matei, 13%, y Franco Parisi aparecía con un 9%. Los otros candidatos pitufos de la elección, el señor Harold Maynes, Enrique Sonimani y
el otro Artés de la izquierda, sumaban 1% cada uno. 9% era el bolsón de personas que no sabían por quién iba a votar. A esto le agregas un elemento adicional de la realidad chilena. Chile, por primera vez, pasa a un voto obligatorio. Ellos no tenían, como nosotros en el Perú, un voto obligatorio, tenían un voto voluntario. Entonces, eso ha sumado al electorado a votantes que tradicionalmente eran ajenos y que no iban a votar. Jóvenes, personas no ideologizadas, personas que no buscan, digamos, participar, que no buscan votar por un proyecto país, que no tienen una definición ideológica. Lo que yo llamo los electores pragmáticos o los electores sinalagmáticos. Sinalagmáticos porque te dicen, te doy mi voto a cambio de qué. Y el señor Parisi, que es un emergente que inclusive vive parte del tiempo fuera del país, que habla por teléfono mientras le hacen las entrevistas con su hijo o con sus familiares en inglés, y que proyecta una imagen de un personaje muy curioso, es una persona que lo que ha hecho es ofertas concretas: devolver el IGB de los medicamentos a las personas, de ayudar en el endeudamiento de las tarjetas de crédito de las amas de casa, y ha logrado focalizar una votación a partir de ofertas específicas que le han mermado votos a la izquierda, a la señora Jara, pero también a la derecha, y sobre todo que ha logrado capitalizar, mejor dicho, el voto que recién entraba al juego electoral chileno. Y ese es un factor que hay que analizar, porque en la política peruana estamos llenos de parisis, gente que le ofrece liberar las AFPs, gente que ofrece quitarles el peaje de tal o cual sitio, personas que ofrecen tal o cual medida, muchas de ellas populistas. Evidentemente, en el caso de Parisi, él además explotó la confrontación política que hay, la polarización entre el Partido Comunista y la derecha, lo explotó con una frase que es muy indicativa: ni facho ni comunacho, voto por este caracho, en un lenguaje popular muy, muy franco. Ni facho, o sea, no es fascista, no es de derecha, ni comunacho, no es comunista. Y decía, el pueblo es así, ni facho ni comunacho. Y remató durante su campaña con una frase aún más fuerte. Dijo, les regalo a Allende y les regalo a Pinochet. Chile no es ni Allende ni Pinochet. Se ubicó en ese espacio que se llama un poco el de la ni chicha ni limonada en nuestro lenguaje coloquial peruano. Y vaya que le da los resultados, ¿no? Porque se ubica en una tercera posición ya muy expectante hacia adelante. Perdona José, no pude escuchar la... Sí, y vaya que le ha dado resultados, porque ya se coloca en una posición expectante en el tablero político en Chile. Sin duda le ha dado resultados de cara a una potencial postulación, pero es la tercera vez que postula, Claro, tampoco es un neófito en así la es. política, ya es la tercera vez que postula. Lo que le ha dado 14 o 15 representantes en el Congreso, la vez pasada obtuvo 6 y los perdió inmediatamente, no consolidó esa presencia parlamentaria. Ahora podría consolidarla y tener una opción en un futuro, digamos, inmediato, de una elección próxima. Pero lo interesante de analizar esta postulación es que apunta, como te digo, a ese elector sinalagmático. Que dice, bueno, yo voy a votar por el señor fulano porque me va a dar mi título universitario. O yo voy a votar por el señor fulano de tal porque me va a devolver un pedazo de mi AFP. Esa es la lógica de París. Y de estos estamos muy, muy acostumbrados en la política peruana, de manera que es un fenómeno que habría que estudiarlo y mirarlo con mucho cuidado, porque apunta a ese elector que no sabe la diferencia entre derecha e izquierda, no vota por un proyecto de país donde el Estado sea el protagonista o el ciudadano y la iniciativa privada sean los protagonistas. No hace esa diferencia, simplemente pide algo a cambio. Parisi lo ha sabido capitalizar y le ha dado un 20% de las preferencias aquí en Chile. Finalmente, le quiero plantear la siguiente pregunta, porque usted está siguiendo muy de cerca todas las elecciones en América Latina y además siguiendo de cerca este viraje que se está registrando. Acaba de estar recientemente en Argentina, ahora se encuentra en Chile, pero conoce lo que está ocurriendo en otras latitudes, en Ecuador, conoce lo que está ocurriendo en Paraguay, en Bolivia. Este viraje, ¿cómo interpretarlo? Bueno, estimado José, ya estamos ante un viraje. Fíjate tú, el mapa de América, de Sudamérica, porque no me puedo extender más allá de Claro. toda América Latina, sería muy pretencioso.
El mapa que estoy siguiendo y que estoy analizando es un mapa donde hay 10 elementos. Sudamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Brasil. En este escenario de 10 actores, hasta la llegada de Milei, hasta el triunfo de Milei, el escenario era marcadamente rojo. Teníamos un 8-2, inclusive Pedro Castillo y la señora Boluarte en el Perú. Esto empieza a cambiar en la Argentina el año 23 con la llegada de Milei, se consolida en Ecuador con Noboa, antes en Paraguay con el señor Peña, y luego ha tenido un resultado importante en Bolivia, donde no solamente ha llegado un candidato de derecha a la segunda vuelta, sino los dos han sido de derecha. Y el movimiento al socialismo del señor Evo Morales ha tenido el resultado más catastrófico que podía haberse imaginado. Tiene un representante en el Congreso boliviano. Es decir, un castigo electoral impresionante al movimiento al socialismo, a lo que se llamaba o se quería vender como el milagro boliviano, que lo vendía sobre todo la señora Verónica Mendoza, lo vendía en el sur del Perú. Entonces, en este contexto, el resultado en Chile lo que te muestra es que ya América Latina está yendo a un 5-5. 5 países bajo la égida del partido de derecha y 5 que no lo están. Entre ellos el Perú, que está en un escenario político híbrido, donde no sabemos si el presidente es de derecha o de izquierda y es de los pragmáticos. Pero para ponerte en cifras, José, y que es bueno que los electores lo sepan, si sumamos los electores que han virado a la derecha en América Latina, porque todos los números se pueden sumar y se pueden mostrar de manera clara. 30 millones de electores en América Latina prefieren las alternativas de derecha en Sudamérica, 30 millones versus 14 millones que optan por la continuidad socialista. Es un 2-1 que ya le da cifras a la, debacle de los tiempos del foro de Sao Paulo. Pero esto, y con esto termino, tiene una razón, mi querido José, tiene una razón que la estoy documentando en un próximo artículo que voy a publicar, que son las cifras del viraje. Porque no es simplemente una moda que los pueblos decidan dejar de votar por la izquierda y pasar a votar por la derecha. Los pueblos tienen razones concretas, tienen razones como las que hablábamos aquí en Chile, de la inseguridad, el pobre crecimiento económico, la falta de empleo, la inflación, pero también tienen que ver con cifras referidas a la corrupción. Y aquí solo te doy 3 cifras para entender por qué los pueblos se mueven a la derecha. Porque en Bolivia, según los datos proporcionados por el nuevo presidente, se han perdido 60.000 millones de dólares del gas en los 20 años del movimiento al socialismo de Evo Morales. Y se ha endeudado ese país en 40.000 millones y ya se detectaron a la semana del gobierno 15.000 millones en robos específicos de partidarios del movimiento al socialismo. Esas cifras ofenden a los pueblos y les llevan a tomar decisiones. En la Argentina, las cifras son escalofriantes. 110.000 millones de dólares se han drenado del Banco Central de Reserva a través de políticas que han rifado las reservas de ese país. Y en Chile, para poner solamente una cifra, porque la situación de Chile no es de la magnitud, la izquierda en Chile no ha causado un tsunami como lo ha causado en la Argentina o en Bolivia, ha causado daños, pero de menor intensidad. La presidenta ayer del Partido por la Democracia de Chile, un partido de centro derecha, no es precisamente de la ideología radical de Castro o de Kaiser, sino de centro derecha, decía: en Chile han muerto esperando turnos para la atención médica, porque acá hay un problema serio de demora en el tiempo de atención en los servicios de salud pública, han muerto 100.000 personas. Entonces, esas cifras, estimado José, explican este viraje que está viviendo América Latina, donde el desencanto con la utopía izquierdista que nos vendieron desde el foro de Sao Paulo se está agotando. Una pregunta final, así en 30 segundos, para no perdernos de vista sobre lo que es nuestro escenario político en el Perú. La izquierda, en su alianza Venceremos, que la conforma el Partido Nuevo Perú, conjuntamente con el partido de Guillermo Bermejo, que en este momento está condenado,
acaba de elegir a Ronald Atencio, que era el abogado de Guillermo Bermejo como candidato, y ha desplazado a Vicente Alanoca, el antropólogo, el lingüista de origen aymara, ¿no? Y él ha emitido, ayer ha emitido a través de sus redes sociales que eso obedece a un racismo, a la manera como actúan al interior de la izquierda, ¿no? Y se siente muy molesto porque lo han desplazado. Me gustaría tener un comentario, porque usted también conoce todo ese escenario, cómo se mueve en el sur andino. Mi querido José, para los que no estamos en la línea de las ideas de la izquierda marxista y no secundamos estas tesis porque han fracasado en la Unión Soviética, en la China y ahora en América Latina, es una buena noticia que el señor Alanoca no sea el candidato. El señor Alanoca era una versión 2.0 del señor Castillo, mejorada, más educada, más instruida y por ende más peligrosa para las opciones democráticas. El candidato que han optado es un candidato funcional, es un abogado que responde a la lógica del señor Bermejo y a la preservación de su capital político. Eso le quita posibilidades a la señora Mendoza, le quita alternativas a la izquierda más radical y probablemente le abra espacio a otras opciones que en la izquierda se den. Pero recuerda que el Perú, si dije que Chile es telúrico, el Perú es atómico, porque nosotros no tenemos 8 candidatos, tenemos 40, e inclusive hasta en la derecha los candidatos tienen unos ataques de populismo muy peligrosos, ¿no? Entonces, la situación esta del Perú va a empezar a definirse en las próximas semanas, se va a consolidar a principios de enero y en enero y febrero seguramente serán materia de todo nuestro análisis. Pero el Perú es una página especial de la historia de Sudamérica porque allí hay otros factores mucho más complejos, de los cuales espero poder conversar contigo a través de este medio. Y yo lo comprometo, próximamente ya su retorno a Lima, ojalá podamos conversar acá en RCR, justamente con toda esta información valiosa que usted está recogiendo. Le agradezco la amabilidad, mi estimado doctor Fausto Salinas. Qué ocurrencia, las gracias a ti, encantado de poder compartir esta reflexión, esta visita que hago a estos países para tratar de capturar en vivo en la conversación con el que vende el periódico y que transmite su inquietud de por qué va a votar por la derecha, a pesar de que es una persona, digamos, de bajos recursos, o de las personas inmigrantes que se han nacionalizado en este país y cuál es su visión. Y todo esto ayuda a entender la tendencia de la cual el Perú, esperemos, no se sustraiga, porque seríamos el único país que termine persistiendo en las ideas trasnochadas, en las ideas muertas, mientras que todo nuestro continente se va abriendo. Y un dato final, porque yo siempre escucho con interés tus intervenciones sobre el tema minero. El señor Milei acaba de proponer un conjunto de reformas que están buscando convertir a la Argentina en una potencia cuprífera. La Argentina tiene unos recursos de cobre tan o más grandes que los de Chile porque comparten la cordillera. Y la Argentina siempre vivió de espaldas a su riqueza. La necesidad de tener una sostenibilidad económica basada en los dólares provenientes de la minería y la necesidad de cobre de todo el mundo para la actividad eléctrica, para el funcionamiento de los equipos de computación, etcétera, hace que ese potencial podría llevarnos, imagínate tú, a que nuestros 3 países, Argentina, Chile y Perú, se conviertan en un hub cuprífero que ponga condiciones al mundo, que ya no sea la China la que nos diga si nos compra o no nos compra, sino sean estos 3 países hermanados por ideas políticas similares, por tendencias políticas de la misma dirección, los que juntos le digan a la China y le digan a Norteamérica o a Canadá, vendo mi cobre bajo estas condiciones y en este entorno. El desafío en lo económico es aún más grande que en lo político. Le agradezco la amabilidad, doctor Fausto Salinas. Siempre es un gusto dialogar con usted. Saludos, muy amable. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento.